momentito a la geografía bíblica y no quiero que cierren la Biblia en el versículo que estamos estudiando esta mañana en este segundo domingo de esta serie. Allá por el año número 30 fue que el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Y mucha de la gente que oyeron a Jesús predicar la palabra no se convirtieron al Señor. Todos querían que Él multiplicara los panes y los peces. Todos querían que el Señor sanara sus enfermedades. Pero la multitud que oía al Señor no eran los discípulos. Juan capítulo 5 dice: viendo la multitud, una parte del pueblo, todo ese grosso de personas que iban a verlo y a oírlo y a ser tocados y sanados, viendo la multitud subió al monte. Y entonces cuando Él subió al monte, la multitud no subió. Lo que dice el texto es: vinieron a Él sus discípulos. Hay una multitud no comprometida con el Señor y hay discípulos que están comprometidos con el Maestro. Por eso la gente le oía de buena gana, eran tocados por el Señor, pero mucha gente lo conocieron en la carne, pero no conocieron la redención, no discernieron que Él venía para salvar la humanidad. Y a eso se enfrentó Jesús cuando se fue al cielo. Una vez alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, serían como unos 30,000, tiran algunos cálculos de teólogos. Y esa multitud no se quedó. Esa gente no lo vio cuando subió al cielo. Pablo dice en 1 Corintios 15 que una vez apareció, después que se levantó de los muertos, a unos 500 hermanos aproximadamente que estaban juntos. Luego en Pentecostés, los reunidos que eran discípulos eran como 120 nada más en número. Y mucha gente no seguía a Jesús porque no discernieron que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Hubo uno de los hombres que no le siguió, que estoy seguro por algunas inferencias que él dice en sus cartas después, que él conoció a Jesús según la carne, porque era contemporáneo, parece, en edad con Cristo, un poquito más joven que Cristo humanamente hablando. Y ese hombre es el que escribió el versículo que esta mañana leímos en nuestra Biblia, cuando ese hombre decía, hablando del testimonio de su vida y de su trabajo, ese hombre escribiendo decía: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo daba Dios, lo ha dado Dios. Y ese era uno de los hombres que no creyó en Jesús. Por el contrario, cuando uno abre la historia de esa persona en el capítulo 9 de Hechos, uno encuentra que este hombre, el capítulo 9 de Hechos comienza diciendo literalmente: respirando Pablo aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pidió carta a los líderes de Israel para ir a traer a los cristianos que vivían allá en Damasco, porque a ese horario, a ese tiempo de la historia reciente, naciente de la iglesia, ya el evangelio estaba surcando el imperio romano. El Señor había dicho Jerusalén primero, Judea, Samaria, pero también dijo hasta lo último de la tierra. Y este joven del cual les hablo, que en vida de Jesús posiblemente lo vio, lo conocía, dice él, según la carne, ahora es un enemigo de Jesús, porque según la luz que él tenía, él era enemigo de Jesús porque él no creía que Jesús era el Mesías. Hay gente buena en la calle que usted ama, que usted conoce, que son gente noble, pero están ciegos espiritualmente. Pablo era uno. Este Saulo de Tarso, que después llegó a ser Pablo, tiene una trayectoria tremenda acerca de cómo Dios permite el tiempo de la ignorancia, cómo Dios soporta pacientemente cuando una persona ignora del amor de Dios. Y dice la palabra que este Saulo, que después es Pablo, tenía tanto odio por lo que él pensaba que profanaba a su Dios, porque era un discípulo de Moisés. Pablo era fariseo de fariseos, o sea, la secta más recalcitrante que había contra Cristo. Una secta judaica basada en una mala interpretación de la ley de Moisés. También estaban los saduceos y otros más. Y este Saulo había nacido en el judaísmo. Y dice él mismo, cuando contó lo que le sucedió en forma sobrenatural, que él, cuando se hizo enemigo de aquel Jesús que él conocía en la carne quizás, pero no lo discernía como el Mesías Redentor,
Él cuando odiaba y perseguía a los seguidores de él, dice que él cuando mataba y juzgaba y daba su voto, porque era un líder en el Sanedrín de alto rango, era un hombre importante aunque era muy joven en el judaísmo. Y él dice que cuando él mataba, acusaba, aprobaba la muerte de aquellos primeros mártires de la fe de Cristo, él pensaba que haciendo eso estaba rindiéndole tributo a Dios. ¿Te imaginas una persona que peligrosa es, que hace barbaridades en nombre de Dios, pensando que adora a Dios, mata a otros? La religión, una de las cosas caóticas que tiene es que la religión, la mala interpretación de la Biblia, la fe no basada en Jesucristo como remedio único de salvación, puede hacer fanático, puede ridiculizar a las personas, radicalizándolos en una creencia vana que no tiene nada de verdad. Y Pablo era un radical fariseo, Saulo, un radical hebreo, un radical mosaico, un hombre que había interpretado que la salvación era por cumplir específicamente los rudimentos, las palabras del Sinaí. Y él adoraba, él era un discípulo en su concepto fiel del Señor. Y dice la palabra que a tal manera encabezó una persecución contra la iglesia, que cuando buscaron a una persona confiable para que cuidara las ropas de aquellos rabinos que se quitaban sus mantos para apedrear al primer mártir llamado Esteban, era de tanta reputación este joven que dice que las ropas de los que mataban a Esteban la pusieron a los pies de este joven llamado Saulo, porque lo veían como un responsable, una persona que cuidaba el atuendo de los que servían a Dios. Era todo un líder dentro del tabernáculo, dentro del sistema de la ley. Y dice ahora el capítulo que acabo de citar, que este hombre estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, a tal manera que pidió cartas de los líderes para ir a Damasco a ver si podía tener la autoridad para, llegando a Damasco, que es Siria, hasta hoy también es igual, traer presos a Jerusalén a todo aquel que dijera en Damasco, Siria, que era cristiano, porque él tenía una meta: voy a acabar con el nombre de ese, entre paréntesis, para él falso Jesucristo. Y él tenía ahora autoridad también de los líderes. Era, de hecho, ustedes saben, un hombre erudito, sabía los idiomas, sabía la música. Dice que fue educado en la sabiduría de Gamaliel, a los pies de la universidad más prestigiosa del judaísmo. Y este hombre emprende, dice la palabra, tal persecución que decidió ir a Damasco con algunos que le acompañaron, y va a Damasco para traer presos a los hermanos de la fe. Pero le aconteció un milagro extraordinario de un Dios que está aquí esta mañana en la iglesia, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que todavía puede convertir a un radicalizado en un gran cristiano, todavía puede transformar un corazón malo en un corazón bueno, todavía puede cambiar la noche en día, las tinieblas en luz, todavía puede hacer nuevas creaciones en el corazón de las personas. Y dice la palabra que era mediodía cuando él iba a Damasco, y de repente, lleno de orgullo, ufanado, dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. No sabemos en qué andaba, creemos que era una cabalgadura, pero lo omite la Biblia. Lo que dice es que le rodeó una luz. Dice él que era más fuerte la luz que le rodeó que la luz del sol. Ustedes saben, cuando él se tira en tierra, cae a tierra impactado por el poder de aquel Cristo que se le apareció, que en tierra, ahora impotente y ciego, porque la luz lo dejó físicamente ciego. Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y una voz del que lo impactó, una voz del que transforma corazones, una voz del Cristo que cambia vidas aún en el siglo XXI, le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón, usando el Señor en la palabra que le dio el sistema de los boyeros, que le dan un hincado, una hincada a los bueyes para que arreen, para que surquen. Y los bueyes le tiran patadas para defenderse, pero lo que hacen es darle patada al aguijón del que los hinca. Y el Señor dijo: yo soy Jesús, está dando patadas a un aguijón. Porque Cristo salva, pero también Él se levanta para ser enemigo por un tiempo, a manera por lo menos manifestado, de los que lo persiguen a Él. Porque Él es el Dios también de la venganza.
Y me llama la atención que Pablo ahora recibe ceguera física y entra a Damasco por 3 días. Está en ayuno, no porque era un consagrado en ayuno, pero ahora está debilitado. El orgullo se le cayó al piso. Y el Señor trata con él. Ustedes saben la historia. Dios llama a un Ananías, un hermano nada más. No era ni pastor ni diácono, parece. Era un discípulo. Ve a la calle que se llama derecha. Allí hallarás a un hombre que se llama Saulo. Dijo Dios a Ananías. Ya él está orando. Y ya ese hombre Saulo vio en visión que tú vas a verlo. Y que les pone la mano encima para que recobre la vista. Y cuando Ananías oyó, dijo: Señor, pero tú sabes que ese hombre ha perseguido a tus discípulos en Jerusalén. Y ya oímos que vino aquí a Damasco para tomarlos presos también a nosotros y llevarnos a ser juzgados y muertos. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, a pesar del argumento que tú sabes, porque ese que tú dices que vino aquí a matar y todo, ese instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Alábele si puede en esta mañana. Ananías fue a ver entonces al famoso Saulo, hasta ese día perseguidor, ahora físicamente ciego, ahora también físicamente en ayuno. Y cuando Ananías llegó, dice la palabra que le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque ahora el Señor te va a ungir para llevar su nombre a donde quiera que Él te envíe. Me llama la atención profundamente la palabra hermano, dicha por Ananías a un hombre que hasta ese momento, hermano Lester, era un terrible, ¿verdad?, perseguidor de la iglesia. Pero Ananías había recibido revelación de lo que la iglesia también tiene que tener revelación. Una persona es nuestro hermano en el momento que Dios trata con él y esa persona le abre su corazón a Jesucristo. No es mi hermano 3 meses después que se convirtió, en el momento que aceptó al Señor. No importa la página negra de su vida, esa persona es mi hermano y es tu hermano y es nuestro hermano, porque Cristo lo redimió en ese momento, lo perdonó en ese momento, le cambió la página negra de su vida, su página oscura me refiero, y ahora la persona llegó a ser miembro de la familia de Dios en el momento que esa persona recibió a Jesucristo. Qué lindo cuando uno oye esta historia de la Biblia, para que uno se dé cuenta porque esta historia no es atípica en el Evangelio. O sea, no es algo un poquito raro. Esta historia se repite una y otra vez en la Biblia. Personas a quienes Dios trató con ellos para cambiarle su vida, y Dios lo hizo en una forma sobrenatural. ¿Quién entiende los misterios de Dios? ¿Quién entiende los caminos de Dios? ¿Quién entiende el poder tan grande que la hermana cantaba esta mañana que tiene nuestro Dios? Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Tiene la facultad. Él es el omnipotente. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo quiero que ustedes, hermanos, hoy saboreen esto. El milagro más grande que Dios hace en el mundo no es sanar un paralítico de una silla de ruedas, es transformar un corazón malo en un corazón bueno. Ese milagro que te pasó a ti y a mí es el milagro más grande, que hiergue a Dios como el Todopoderoso, digno de aplauso y de alabanza en la iglesia Monte de Sión en este día especial. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo quiero decirte en este día, mientras hablo de este hombre que escribe ese versículo, que muchos hermanos yo los he escuchado lamentándose del tiempo que vivieron sin ser encontrados por el Evangelio. Algunos de ustedes se convirtieron jovencitos, qué bueno. Otros nacieron en una cuna en que había evangelio en nuestra orilla, aunque nunca se nace cristiano. Hay que recibir a Cristo en el corazón. Pero otros se lamentan: pastor, yo viví 50 años sin el Señor. Qué pena que ahora encontré el evangelio tan tarde. Y ese es el lamento aparentemente bien justificado de una persona que encontró esa perla de gran precio de la cual habló Jesús. Qué lindo es el evangelio, qué dulce es el evangelio, qué bellísimas, preciosísimas promesas tiene el evangelio. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que no voy a condenación, mas he pasado de muerte a vida por recibir a Cristo y creer en Él como mi único Salvador personal. Y el impacto del evangelio real cambia a tal manera a la persona adentro y da un motivo de vivir tan claro y una motivación tan clara para vivir, que se lamentan: pastor, yo llegué al Señor demasiado viejo. Oh, me lamento del tiempo que perdí.
Yo vine a este púlpito por la palabra en este día a decirte, ese tiempo que estabas sin el Señor, Dios no lo descuenta. Hay algunas experiencias que te pasaron en ese tiempo. Hay algunas cosas que Dios permitió en ese tiempo. Hay algunas luchas que tuviste con demonios, con revelaciones del diablo. Algunas batallas que enfrentaste, que ahora que en esta edad de tu vida Dios se encontró contigo. Aunque tú creas que el tiempo que te dejó Dios, vamos a decir así, para vivir para Él y servirle, es más corto que el tiempo que viviste sin el Señor. Todo eso sirve como acervo, como experiencia que vaciar aquí. Porque cuando uno sabe lo que el mundo es y lo que el mundo deja, la tristeza, la basura, la desgracia de vivir sin Jesucristo como Salvador, el pecado de idolatría, etcétera, uno dice, como hoy dijo aquí la hermana Juliet, probé todo, pero eso no me sirvió. Y ahora aquella experiencia Dios la va a usar de alguna manera para que yo diga a otro, yo pasé por ahí y tengo comprobación de que el mundo no llena, de que el mundo no llena, de que la paga del pecado es muerte. Y ese misionero puede decirle a otro, no solamente con el poder de la palabra y el poder de lo que el evangelio es en sí, sino también ayudado por su experiencia, que lo mejor que le puede pasar a ese discípulo a quien tú le quieres predicar ahora es lo que te pasó a ti a la edad que te haya pasado, que el Señor se encontró contigo. En otras palabras, Dios te miró desde antes de ser echado en el útero de tu mamá. Él te conoció en la eternidad. Digan amén si lo creen. Y Él permitió que anduviera sin Él. Este hombre Pablo o Saulo, no sabemos realmente la edad que se convirtió. Hubo años de fariseísmo, hubo años de ceguera espiritual, hubo años que él cometió actos violentos contra la fe y le quedó como una huella de dolor. Quizás sea eso uno de los aguijones que él dice que tenía, el recuerdo de a cuántos cristianos él mandó a matar, a cuántos arrastró. Dice que él asolaba las iglesias y ese recuerdo le podía de alguna manera, yo creo bíblicamente, martirizarle un poco. Pero cuando Dios lo llamó de allí, ese tiempo que vivió ciego ahora le sirvió para hacer lo que Pablo fue. Porque yo dije un lema aquí en estos días que lo voy a repetir siempre hasta que el Señor venga. Dios no te salvó solo para salvarte, te salvó para que seas un canal de salvación también para otros que vagan sin Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Quien que probó el espiritismo no sabe que el espiritismo no sirve. Quien que probó la necromancia, adoración a los muertos, no sabe que eso enferma. Quien que probó el pecado sexual pervertido no sabe que la paga de ese pecado son consecuencias a veces que la persona después no la puede detener. Quien no sabe que el pecado que vivió le echó a perder un tanto la vida. Y esa experiencia sirve para que tú y yo seamos el tema que nos ha movido en estos días, plantadores del evangelio de Cristo. Hay tres elementos en la palabra plantar que lo mencioné someramente el domingo pasado, pero hoy me quise concentrar en este hombre que puede hablar a título personal y decir en el texto que estamos hoy mirando, yo soy el que planté. Porque para Dios el plantador es tan importante como la semilla o como la tierra. Son tres elementos que los tres trabajan de acuerdo. Si yo quisiera también hacer una encuesta aquí privada y le dijera a ustedes cuál de los tres elementos es más importante, la semilla, el terreno o el plantador, quizás la opinión más santificada sea que la semilla es lo más importante. Pero yo dije que la semilla no se siembra por sí sola. Quizás la opinión más consagrada y pulcra y respetuosa sea que la semilla no es tan que la tierra no es tan importante como la semilla, porque la semilla es la vida y la tierra nada más que es el lugar en que se planta. Sí, pero es que la semilla sin el terreno no sirve, no nace. Así cuando oímos a este hombre de Dios decir esta mañana, monte de Sión, por la voz de Dios que está en la Biblia, en su palabra, yo soy el que sembré o yo soy el que planté, los tres elementos cubren un nivel de importancia extraordinario. Pero a mí me gusta que esta mañana obedezcamos el orden que aparece en el versículo. El orden de ser cristianos plantadores de la semilla, el orden de ser cristianos misioneros, como ya expliqué, en el banco, en la puerta, a los homeless, el meollo de ser misioneros en todas partes, comienza no por la semilla, comienza tampoco no por la tierra, comienza por el plantador que aparece aquí en orden priorizado, y este orden es correcto. ¿Sabe por qué?
Porque es un peligro que alguien que no sea este yo, o sea, es un peligro que alguien que no tenga una experiencia real con Jesucristo se vaya a poner a plantar la semilla del evangelio. Mi papá era pastor en un campo, yo era todavía muy jovencito. Yo me acuerdo que mi padre un día hizo algo que yo me quedé así como pasmado, pero después que aprendí dije, papá estaba en lo correcto. ¿Sabe qué hizo mi papá? Le prohibió a unas jóvenes, que eran dos, que venían a la iglesia, predicar y discipular. Yo dije, ay papi, que está fuerte, ¿cómo tú le vas a decir que no prediquen? Sí, el problema era que eso era un campo, y en el campo, en pueblo chiquito, infierno grande. Y todo el mundo conocía la estela de las muchachas que iban a la iglesia y cantaban los coritos y diezmaban también a veces y levantaban sus manos para adorar. Pero su vida personal ante el mundo distaba mucho de ser dignas, de ser plantadores del evangelio. Porque el orden que aparece aquí establece que el evangelio, la semilla de la vida eterna, el que único tiene derecho a plantarla es la persona que de verdad ha tenido una experiencia de salvación con Jesucristo y está viviendo su vida para el Hijo de Dios. Así que las jóvenes se pusieron bravas con el pastor y él tuvo que, mi padre le llamó, vengan, yo las amo, pero quiero explicarle, primero que plantar, necesitamos que ustedes den un giro hacia Cristo y se consagren a Cristo, porque si no son del Señor, no tienen derecho de plantar algo que sea una hipocresía lo que usted planta. Y eso me enseñó tanto. Yo era un niño cuando aquello, pero lo recuerdo como si fuera hoy, porque el orden que el apóstol Pablo da aquí inspiradamente es correcto. El primero en el orden de éxito en el plantar y discipular es la vida del plantador. Quiero mirarte a los ojos y decirle siempre, dele gracias a Dios porque usted es cristiano. ¿Sabe una cosa? Hablando de plantar, los ángeles son mejores que tú y que yo, más bonitos, cantan más afinados, tocan unas arpas mucho mejor que la guitarra de Orley. Sin embargo, ellos no pueden predicar, plantar el evangelio. Y usted dijera, pero pastor, si a Cornelio se le apareció un ángel para predicarle. No, se le apareció nada más para decirle que sus oraciones estaban oídas y que sus limosnas eran recordadas. Pero escuchen lo que el ángel dijo: manda a buscar a Pedro, que está en casa de Simón, un curtidor, para que Pedro venga y te hable palabras que tienes que oír. Porque la moraleja era que Pedro había sido redimido, transformado, era un discípulo de Jesucristo. Y los ángeles son mejores que Pedro, porque los ángeles no negaron al Señor, los que están arriba ahora en el cielo, pero nunca los ángeles tuvieron la experiencia de ser perdonados. Y Pedro sí, porque aunque era discípulo falló y el Señor otra vez lo restauró. En otras palabras, tú y yo que somos salvos tenemos derecho de predicar la palabra de Dios. Deja de ponerme bravo en esta mañana y decir: es pecado ser cristiano y no plantar la palabra de Dios. Es algo que Dios lo ve como una cosa que no tiene solución. ¿Cómo usted va a ser cristiano? O que no se entiende en el lenguaje de Dios. ¿Cómo voy a ser evangélico y pasarle por el lado a una persona que va al infierno que yo iba antes de ser cristiano? Y que me parezca insensible mi corazón y yo me salvé. Supuestamente creo que soy salvo. Y yo soy tan salvo que no me interesa que el que va al infierno se vaya para el infierno. En otras palabras, Dios no nos salvó solo para salvarnos, nos salvó para ser canales de salvación a la gente que andan sin Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Algunas cosas que debe tener el plantador, apúntalas aunque sea en la tabla de su corazón. Número uno, lo que cité ya. Tiene que haber una experiencia personal con Cristo para entonces poder plantar a ese Cristo en el corazón. ¿Sí? Número dos, tiene que haber el orden que aparece aquí ahora. Que la persona que va a plantar la semilla de la fe tenga una estima correcta del poder que tiene la semilla. Yo quiero decirle, hermanos, que hay una distancia, la voy a parafrasear, entre el plantador y la semilla. Como dije, ni el plantador, ni el evangelista, ni la semilla, ni la tierra la podemos bajar de grados. Los tres tienen que trabajar obviamente armónicamente, ¿verdad? Ahora, hay una distancia de correlación de fuerzas entre el plantador, que es el misionero, usted y yo, los misioneros, usted y yo, los plantadores, usted y yo.
No hablo de la gente que pertenece al ministerio del evangelismo. Hablo de cada cristiano verdadero que planta la semilla de la esperanza de la vida eterna en Cristo. Y hay un orden aquí. Yo planté. Así que lo primero que viene después de esa persona es la semilla que voy a plantar. Está el plantador. El orden correcto, lógico que el versículo ofrece es que entonces viene la semilla. Porque si está el plantador y la tierra, ahí no ocurre nada. Así que el orden lógico del planteamiento de Pablo, yo planté, es que él es el plantador. Él tiene que plantar, y como tiene que plantar, entonces lo plantó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren este orden tan lindo. La segunda cosa que tiene que tener un plantador del evangelio es que él tenga una estima poderosa de cuánto vale la semilla. Y la semilla no es otra que el mensaje de Jesucristo. Dicen amén. Dicen amén. La semilla. Quiero que sepan esto, hermanos, para que se gocen. Cuando vaya a elegir una semilla, aquí hay muchos campesinos, bueno, aquí hay poquitos campesinos. Yo sé que todos ustedes, según yo veo, nacieron en Nueva York. Algunos nacieron aquí. Poquita gente aquí sabe de semilla y de maíz y eso. Ustedes se ven tan finos así que me da pena hablar de esos términos campesinos, porque aquí casi ninguna gente sabe de esos términos que son un poquito más del campo. Pero habrá algunos aquí. Levanten la mano los que saben de semilla, los que han visto alguna semilla alguna vez. Levanten la mano sin artritis y con sinceridad. Y bajen las manos. Creo que todo el mundo no nació en Nueva York, ¿de verdad? Y la gente conoce lo que estoy diciendo. Cuando un plantador en el mundo físico, en el mundo real del campesino, va a plantar, el plantador elige la semilla que va a plantar. La primera vez que yo conocí al querido pastor Armando, lo conocí. Él era siempre todavía siervo del Señor, junto con su esposa Isabel, y ellos tenían un terreno de arroz. Y yo conocí a Armando, él predicaba en todo Cuba, era un líder de los caballeros de hombres en Cuba, de los pescadores de hombres, o sea, de los caballeros en Asamblea de Dios. Pero cuando conocí más cerquita a Armando y Isabel, tenían un campo de arroz y también de otras cosas que ellos sembraban. Y yo me acuerdo como Armando escogía la semilla, porque había un tipo de arroz que no servía para semilla. Y yo también lo vi cuando era niño, era un tipo de arroz vano. ¿Sabe qué era vano, verdad? Que usted la aprieta la cáscara así y no tenía grano adentro. Estaba vano. ¿Sirve eso para plantar? Una de las cosas que siempre vi en mi casa, porque yo sí nací en el campo, es que los campesinos, mi padre también es campesino de nacimiento, ellos escogían la semilla y solamente plantaban la semilla que ellos sabían que tenía calidad. Ay, cuando uno ya eligió la semilla y hay tierra buena y un plantador sabio, casi todo está ganado en la cosecha. Cuando usted vaya a plantar el evangelio, tenga experiencia con Dios y también conozca qué semilla va a plantar. Nunca le diga a la gente: yo te quiero hablar del evangelio. Mira, el evangelio consiste en un culto que damos el martes, donde toda la gente viene a la oración. El evangelio consiste en el culto del viernes, que el pastor viene y da una palabra sólida a la iglesia. El evangelio consiste en un templo que queda por el momento en 1443 West Flagler Street. Si tú vas allí, tú vas a ver qué lindo es el evangelio. ¿Sirve la semilla esa? Lo que dije del culto de oración lo dije porque yo quiero que todo el mundo que no trabaja ni estudia de noche venga a la casa de Dios a buscarle. Esta iglesia será grande por más oración que hagamos y por más manos que levantemos, más rodillas que nos tiremos. ¿Cuántos dicen amén delante del Señor? Ahora, eso que yo cité no es la semilla del evangelio. La semilla del evangelio es el evangelio. Y el evangelio es lo más sencillo como semilla. ¿Saben qué? Siempre aquí lo dije, y cuando voy a los países siempre lo predico eso, porque causa impacto entenderlo. El evangelio es una semilla sencillita, pequeñita. El mensaje más corto que en la Biblia predicó un plantador está en Hechos capítulo 10. Lo predicó el apóstol Pedro en casa de Cornelio. Cuando ustedes ya oyeron que Cornelio fue, invitó a Pedro. Pedro viene, había un armazón de un programa de Dios ahí en Salida Marítima, y este hombre se va a salvar. Invitan a Pedro, envía un séquito a buscar a Pedro, le ponen a Pedro un automóvil de lujo de la época. Pedro vino montado en aquella limusina
Y cuando Pedro llegó, el mensaje para el cual demoró 5 días en ir y venir los mensajeros para acá, 2 días fueron, un día se hospedaron, 2 días para acá más, 5 días, todo aquel protocolo, era un hombre centurión, era un romano uniformado, pero que el Señor lo había amado, y lo había amado porque Dios ama al mundo perdido. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Dios ama a los borrachos. Dios ama a los delincuentes. Dios ama a los drogadictos. Dios ama a los homosexuales. Su pecado no lo ama a Dios, pero a ellos tienen un alma que salvar. Y el Señor se le aparece a aquel Cornelio y todo el séquito viene. Todo aquello era una armazón diplomática. El tipo era un militar. Y cuando Pedro va a abrir la boca para dar el mensaje, para el cual demoró 5 días en llegar el mensaje, ¿sabe qué tiempo demoró Pedro en predicar el sermón? Ay, si yo aprendiera a hacerlo un día como Pedro. El mensaje de Pedro duró específicamente 1 minuto. Después en su casa lea Hechos 10, cuando Pedro abre la boca y comienza a predicar. Todo lo que Pedro predicó, desde que comenzó a predicar hasta que lo interrumpieron, porque el Espíritu Santo se dio cuenta que en 1 minuto Pedro había dicho el evangelio. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él vino y fue crucificado, y Él murió en una cruz, y Él fue sepultado, pero se levantó de los muertos y nos apareció, no toda la gente, pero testigo que Él eligió para que fuésemos y le dijésemos al pueblo que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, y que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando Pedro dijo aquel discursito, había dicho lo que causa impacto. Había predicado el evangelio, porque el evangelio no es la iglesia. La iglesia es el pueblo que se benefició del evangelio, los redimidos por el evangelio. Pero el evangelio es la noticia de que el mundo estaba perdido por sus pecados, pero que Dios mandó a su Hijo a colocar sobre él los pecados de todas las personas, y que el Hijo de Dios murió pagando nuestro precio y fue sepultado por nuestras transgresiones, pero que Dios lo levantó de los muertos vivos para nuestra justificación, y ascendió al cielo, y Él es el Hijo de Dios, y Él intercede por nosotros, y que la gente que cree en Él se salva. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabe por qué, hermano? Yo peleo mucho contra la religión judaica, porque el judaísmo pasó de página, y aquí nadie se salva por guardar el sábado, ni por dejar de comer carne de puerco. La Biblia dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si usted es cristiano, no se puede guardar el sábado ni dejar de comer carne de puerco, al menos por reglamento bíblico, ni imitar a los judíos como los judíos hacen, porque judíos y gentiles, los dos pueblos, ahora son uno, y los dos se van a salvar solo si reciben al que Dios dio como propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos gritan aleluya? El único que Dios colocó como propiciación no es Moisés, no es la ley, no es el tabernáculo del desierto, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, cuando usted vaya a plantar como plantador experimentado, elija la semilla. Quiero brindarle algo. Hay algunas semillitas del evangelio muy pequeñitas que ya están en la Biblia. Por ejemplo, tome estas. Pablo está preso con Silas en la cárcel de Filipo, y hay un hombre allí que se quiere matar. ¿Quién era? El carcelero, que Pablo estaba cantando junto con Silas, y cuando cantaban himnos al Señor hubo un terremoto por un milagro de Dios. Las cadenas de todos se le cayeron de las manos. Los presos supuestamente habían huido, y el hombre de la cárcel sacó la espada y se va a matar. ¿Por qué se va a matar? Porque él está bajo autoridad y sabe que si se le van los presos, a él lo van a matar. Antes que me mate, me mato yo solo, dijo el hombre. Eso fue lo que él iba a hacer. Pablo vio quizás la espada en el vientre del hombre y dijo: no te haga ningún daño, todos estamos aquí. Y cuando el hombre vio que el terremoto había ocurrido, pero que no era un terremoto únicamente en la tierra, sino también que era un terremoto en las manos y los pies de los presos, y aquel terremoto había roto las cadenas de los presos. Aleluya. ¿Cuántos quieren un terremoto de ese tipo para su familia que está viviendo atado al pecado?
Diga conmigo, dame un terremoto en mi casa, Señor. Dígale fuerte, dame un terremoto así en mi casa. Que las cadenas de alcoholismo, de droga, de prostitución, de pornografía se caigan de la gente. Cristo puede hacerlo en cualquier momento. Cuánta gente sincera yo conozco atados. Pero usted ore y ore y ore porque Jesucristo rompe las cadenas. Dicen aleluya en esta mañana. Y la pregunta del hombre fue justificada por lo que él se dio cuenta que era un milagro. Dijo, aquí yo puse hace unas noches atrás a dos hombres cristianos, Pablo y Silas. Yo los oí cantar. Y cuando ellos estaban cantando, el hombre está oyendo eso, seguro. Dice que los presos los oían. Obviamente también el jefe igual. Hubo un terremoto mientras cantaban. Él sabía que ellos eran evangélicos, cristianos, discípulos de Cristo. Él entiende que ha habido un milagro de Dios por la alabanza en medio del dolor. Y el hombre dice, señores, Pablo y Silas, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Oiga, a veces la tierra también hablan, ¿verdad? En este momento la tierra habló. ¿Están aquí todavía? Sembrador, semilla y tierra, ¿verdad? En este momento no fue el sembrador quien habló. No fue la semilla. ¿Quién habló? La tierra dijo, siémbrame. Estamos aquí todavía. Ay, hermano, ese fue como el joven del banco ayer, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo escapar de mi juicio? Me dijo así como todo asustado. A veces la tierra está pidiendo que tú vayas. Alábale si puedes en esta mañana. Oiga bien, hermano, tenemos que orar por la ciudad y orar por la familia a tal manera que llegue un día que la propia tierra pida la semilla. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos creen que de verdad? ¿Cuántos dicen amén? Yo sé, pastor, que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Va a llegar un tiempo que la familia por la que has orado va a pedirte que vayas y le pongas la mano, que ores, que clames por ellos. Porque la tierra de pronto está mojada por Dios y la tierra tiembla y la tierra pide. Y esa tierra dijo el hombre, yo quiero ser salvo, pero no sé cómo. ¿Qué debo hacer? Escuchen la semillita que te quiero brindar. Pablo dio un discurso de gran hora. Dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted va a la calle a plantar, dígale a alguien, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si usted hizo eso, usted tiró la semilla. Versículos bíblicos ya recogidos como semilla elegida. ¿Estamos aquí todavía? Otra semillita ya elegida. Va a la calle. Usted se acuerda que dice Juan 1:12. A todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted va, hermano querido, hermana querida, y le dice a la persona, mire, si recibes a Cristo ahora y crees en Él, ahora mismo, Dios te da aquí potestad de ser hijo de Él. Usted le clavó la semilla en el corazón a esa tierra. Una vez llegué a un lugar en Nicaragua y sentí en mi espíritu predicar a la cajera que estaba allí. Yo soy plantador como todos ustedes son plantadores. Y le dije a la cajera que estaba ahí en el mercado, le dije, palabra fiel y digna de ser oída por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A ver si captan la idea. Si usted elige una semilla que esté en la Biblia, lo que usted está tirando allí es dinamita, poder. Porque la palabra es lo que tiene vida dentro. ¿Cuántos gritan aleluya en este día tan especial? Diga conmigo aleluya. La palabra es lo que tiene vida. No prediquemos, hermano, no plantemos bobería. ¿Sabe que usted pone televisión hoy día y ve mensajeros en televisoras grandes hablando de un evangelio para millonarios? Me da a veces una rabia del tipo de Jesús como entró al templo y tomó el látigo y comenzó a volcar las mesas de los que vendían palomas y que llevaban plata en el templo. Me da a veces un genio porque está engañando a la humanidad, brindando un evangelio para millonarios. Si usted es pobre, usted es maldito y salga de la maldición de la pobreza. Y el mensaje siempre es para gente que tienen que ser millonarios. Y yo creo que hay gente que se siente condenada en estar allí, porque de esa palabra a la realidad de millones de evangélicos en el mundo entero hay una gran distancia. Qué fácil predicar el mensaje de la prosperidad aquí en Estados Unidos, donde cualquiera se come un bistec hasta por $3 o $4.
Pero eso no se puede predicar en Tanzania. Eso no se puede predicar en el mundo árabe, en la ventana 1040. Eso no se puede predicar en Sudáfrica, que es un país tan bueno, pero también musulmano. Eso no se puede predicar en cualquier parte del mundo, que la gente está muriendo de hambre. No porque son malditos, sino porque hay un sistema político diabólico que les roba la comida a la gente. Qué lindo que venimos a una iglesia sana, y le doy gloria a Dios por eso. Que te dice que la semilla que vas a plantar como plantador no es prosperidad, no es carro de última generación para que sepan que tú eres bendecido. El carro mejor que tenga y se lo pueda pagar sin llorar, cómpreselo por favor. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es que yo puedo ser próspero o puedo ser pobre. La Biblia habla de los dos tipos de vida y habla de Hebreos 11, los héroes de la fe. Algunos eran ricos como Abraham, pero otro, dice el capítulo mismo, andaban pobres, angustiados y maltratados. Pero de esa gente dice la palabra que el mundo no era digno de ellos. Ay, Dios mío. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en este día, hermanos? En otras palabras, lo que te quiero decir es: hay que elegir la semilla. La semilla no es otra cosa que el evangelio. Hable de la cruz, hable del Mesías, hable de la sangre derramada, hable del que perdonó los pecados, hable de él y de él y de él, a tal manera que la gente diga: ese loco lo que me habla es de Cristo, porque no hay otra cosa que sea semilla que nazca que no sea la semilla del evangelio. Cristo, Cristo, Cristo. Dile a tu vecino: tú eres cristiano, se te ve. ¿Cuántos aquí son cristianos? ¿Cuántos aquí son cristianos? ¿Sabes qué le dijo el Señor a los que fuimos sembrados una vez por este evangelio? Dijo: en el mundo tendréis aflicción. Solo dijo el que fundó la iglesia. Hoy se predica un evangelio como si ser evangélico me quita la aflicción. Para de sufrir, dicen por allá. Pero el que fundó esto dijo que en el mundo tendremos aflicción. Él dijo: pero confíen que yo he vencido al mundo. Y el salmista dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le va a librar el Señor. Este misionero que está aquí esta mañana no come carne como tú y yo cada vez que queremos. No, porque en el lugar en que él vive no se puede comer carne de res. No me acuerdo qué país es. Cuando vaya, hermano, a predicar, hurgue la semilla para que usted predique de Cristo. Dígale esto: de tal manera amó Dios al mundo. Dígaselo así en el oído a la gente. Dígaselo: oye, mujer, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted le dijo eso, usted plantó la semilla de verdad. ¿Cuántos dicen aleluya? Oh, hermano, dígale la semilla. Consígase versículos que le hablen a la gente realmente del evangelio. Lo demás no es plantar, es discipulado. No se ponga a dar una clase de Biblia cuando vaya a plantar. Plantar no es discipular. Háblele cortito, háblele del evangelio. Cristo murió por ti. Si lo recibes, no vas a condenación y te borran tu cuenta pendiente en el tribunal de Dios. Lo que tienes que aceptarlo, porque ya pagó tu culpa, y el juez no te va a acusar un día si tú le pides perdón al que pagó los pecados en la cruz del Calvario. Qué lindo es el evangelio. Dele un aplauso al evangelio, hermano. Haga una bulla, ¿verdad? Diga un gloria a Dios bien fuerte. Diga un gloria a Dios bien fuerte. Qué lindo es el evangelio. Hay que plantarlo bien. Hay que plantarlo bien. Elija la semilla. Y la tercera parte en el orden es que yo, usted, Pablo, el plantador experimentado, tuvo la semilla, la eligió. Ya sé que la semilla no es un invento, es las palabras pequeñitas, cortitas de Cristo. Y la otra parte es la tierra. Y aquí hay una relación entre los tres entonces. Porque la tercera característica del plantador exitoso es que él tenga experiencia con Dios. 2, que él ame y sepa elegir la semilla. Pero 3, que el plantador ame la tierra donde va a plantar la semilla. ¿Cuántos hermanos aman la tierra? Voy a hacer una pregunta que nunca he hecho. ¿Cuántos han llorado alguna vez de un tipo de llanto que Dios da, que usted ni sabe por qué está llorando, y no es por tristeza, y no es porque le falta plata? Y de pronto usted comienza a llorar y llorar, pero es un llanto a la vez
que no mata, que no desespera, no es un dolor en el estómago, en la vesícula, no. Es un llanto extraño que usted siente que es involuntario a usted. La Biblia dice en Romanos que el Espíritu Santo intercede por, ese por es a través de nosotros. Él puede interceder con gemidos indecibles. O sea, no son palabras, son como un llanto que usted llora y llora y llora. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es paralelo con lo que Cristo experimentó una vez. Ustedes se acuerdan aquel día que venía montado en el pollino, ¿verdad? Domingo de Ramos, como se le conoce más. Y cuando él llegó cerca de la entrada de Betfagé y Betania, y dice que el Señor, montado en aquel hijo de asna, miró a Jerusalén que estaba abajo. Dice que él lloró sobre aquella tierra y dijo llorando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos bajo sus alas, pero tú no quisiste? Viene el día que será hecha tu casa desierta, te sitiarán a tus hijos dentro de ti, y no quedará en ti piedra sobre piedra que no sea removida, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Nunca vimos a Jesús reírse en la Biblia. Creemos que se rió muchas veces, pero aparece muchas veces que el Señor lloró. Como tengas ese llanto, entiende que hay algo que está pasando en algunas tierras que Dios ama y que te ha levantado a ti para que gimas sin saber por qué. Nunca aguantes ese llanto. Llora con ese llanto, porque hay tierras que necesitan que tú llores, porque Dios ama a esas tierras. Voy a decir una cosa aquí muy fuerte esta mañana. Hay miembros de Monte de Sión que hoy son borrachos en la calle, pero ya Dios los vio como miembros de la iglesia. Porque Él no te cuenta oveja una vez que tú te salvaste, porque si no, no fuera Dios. Tú y yo tenemos que esperar que pasen las cosas para contarlas, pero Dios no. Él puede mirar esta mañana sobre Miami Dade y decir: aquel borracho que está allá en Fontainebleau, lo amé, lo salvé, es mi hijo. Y a lo mejor, como la vista mía es más miope que la de Dios, le paso al borracho por el lado, le digo: borracho, tiene tremenda peste. Pero Dios dice: es mi hijo, porque la semana que viene va a pasarle algo, que él se va a volver a la semilla que una vez tú le sembraste en el corazón. No se olvide que la semilla tiene poder. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo una vez, hablando a las ovejas que estaban, dijo él: yo también tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso dijo el Señor. Aquellas también debo traer. Así que dijo: las voy a traer en el futuro, pero dijo: ya tengo a otros. ¿Cuánto comprende la moraleja? El Señor puede verte a tu familia que se burla de ti hoy, que no te entiende, y el Señor lo puede ver como redimido, porque Dios no habita en el tiempo, Él habita en la eternidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque Él habita en la eternidad. Te voy a dar una idea. Cuando veas a tu familia lo más apartado que esté de Dios, háblale no como tus ojos lo ven, háblale como Dios lo ve. Y dile, tú que eres una mujer evangélica casada, dile: esposo, eres tremendo cristiano, porque nuestras palabras tienen poder. Y usted hable con el lenguaje del que puede ver a alguien perdido hoy y ya lo vio salvo mañana, porque Él habita en la eternidad. El futuro está aquí para Dios. ¿Cuántos gritan aleluya? Ponga la mano encima del joven que está en su casa pero lejos y diga: mi hijo, ya te vi en la iglesia. Y diga lo que él lo oiga: te vi redimido, te vi lavado con la sangre de Cristo, te vi perdonado, eres un hijo de Dios. Y cuando eso pase, hermanos queridos, la gloria de Dios se va a manifestar, porque usted está hablando en paralelo con la palabra y con lo que Dios ve para su pueblo.
Por eso hay que amar la tierra. Ame las multitudes, ame las muchedumbres, ame la gente. Pastor Eliseo, ama a la gente que están sin el Señor. Tengamos un corazón que diga que yo soy redimido, que ame la semilla y que por favor yo tenga un deseo porque la tierra se pueda cultivar para gloria de mi Dios. Entonces seremos plantadores eficaces. Yo pensé esta mañana que iba a acabar todo el estudio y solamente me quedé con que yo planté. Y todavía no he plantado. Qué rica es la palabra de Dios. Hay gente que ama aquí la palabra de Dios. Se ve que aman la palabra de verdad porque están oyéndola de buena gana. Déjenme decirle en 2 minutos reales esto que voy a decir. Lo que voy a decir es la cuarta característica del plantador. A ver si recuerdan cuáles son las 3 que dimos ya. Él tiene que tener una experiencia con Dios, ¿sí o no? Número 2, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el 2? Que él sepa cuál es la semilla que va a plantar. Número 3, que él ame la tierra donde va a plantar. La número 4 tiene que ver con esto que dije de la distancia. Entre el plantador, aunque él tenga en la mano la semilla, en este caso en la boca, ¿verdad? La palabra. Y el momento que la va a plantar, hay una distancia que hay que atenderla muy bien. Tiene que tener sabiduría el plantador a la hora de plantar. Ya él es plantador, ya eligió la semilla, ya ama dónde la va a colocar, que es el corazón de la gente. Pero la cuarta es muy importante, que el plantador sepa cómo plantar él la semilla que tiene poder en la tierra. ¿Cómo se planta? Bueno, si la tiene la semilla aquí y él planta, tiene la semilla, él tiene ya también elegida la tierra, pero no sabe cómo se planta, le puede fracasar todo. La vida de él como plantador, la semilla y la fertilidad también de la tierra. ¿Por qué? Porque plantarla es un acto que al hacerlo hay que pedirle sabiduría a Dios. Como el campesino que dice, bueno, yo voy a plantar, deja tomar aquí en la mano un poco de arroz y tirarlo para el cielo. Donde caiga me da igual, me mandaron que la pusiera en la tierra. ¡Pah! No espere eso, porque el plantador tiene más amor por la tierra y por la semilla. No quiere que se pierda ni la tierra, tampoco la semilla, ni tampoco su trabajo como plantador. Entonces, si el plantador va a una casa, toca la puerta, va a plantar. Hay un programa en Monte de Sión y queremos que comience pronto con un gran equipo de casa por casa plantando la semilla del evangelio. Y usted va como plantador, ya tiene el evangelio en su boca para compartirlo, ya eligió quién lo va a recibir y usted toca la puerta para que se abra la puerta y vea la tierra. Y cuando la mujer o el hombre dentro de la puerta siente el toque y abre la puerta al plantador, viene él y le dice, escúcheme lo que le voy a decir. Hay un infierno preparado para ti. Y a no ser que te arrepientas hoy, te pierdes en las gehennas del lago eterno. Lo más barato que le puede pasar es que le tiren un portón en la cara y le den la nariz. Lo más caro es que le llamen al 911 por falta de respeto. Porque si tiene actitud de plantador, eligió semilla y también quiere la tierra, tiene que saber cómo plantar. Entre plantador y plantar hay una educación que tener en cuenta. Dicen amén. Entre plantador y el acto de plantar hay una decencia y una pulcritud. Porque usted cuenta también como la semilla cuenta. ¿Están aquí todavía? Por tanto, cuando vaya a hacer un plantío, llegue y salude a la gente con cariño y dígale con una cara de sonrisa, Colgate Christ. ¿Saben cuál es esa? Christ Colgate. No dibujada, sino real. ¿Ok? Y dígale así. Estoy esperando que todos me escuchen. Dígale así. Traigo la noticia más linda que a esta casa ha podido llegar alguna vez. ¿Están aquí todavía? Usted no la pudo leer en el periódico porque tristemente no la sacaron esta mañana. Y anoche no estaba en Univisión, pero yo vine a traer la noticia más linda que usted necesita escucharla hoy. A veces
puede decirle, como le dije al joven del banco, tienes una cuenta pendiente con la justicia. Pero ¿sabe cómo se lo dije? Se lo dije al joven para que no me diera una patada. Le puse la mano así en el hombro. Dije, tienes una cuenta pendiente con la justicia. Pero ya primero lo había saludado yo a él. Y le dije, tremendo este banco Chase, como han cambiado las cosas aquí. Ahora se deposita con una máquina, ya no hay mostrador como antes aquí en Coral Way. Y entramos en un diálogo antes de decirle que él tiene una cuenta pendiente con la justicia. Porque la manera de hacer el plantío es tan importante como el plantador, como la semilla y como la tierra. El evangelio es un anuncio de buenas nuevas. Se llama buenas nuevas de salvación. Díganme si lo reciben esta mañana. Si usted va a predicar, no arme la cara como que se va a comer al pobre evangelizado. Como la gente que van a reprender a un demonio de un pobre endemoniado y cogen al endemoniado que es la víctima y lo despeinan todo. Y le arrancan los botones de la camisa al endemoniado y se fajan 3 o 4 gente con el pobre víctima del demonio. Por favor, dígale, por la sangre de Cristo Jesús, Satanás, que tienes ocupado a este hombre, suéltalo en el nombre del Cristo que yo creo y predico. Y cuando lo haga, esté seguro que usted de verdad es que no sea que le tiren piedra y le quiten la ropa y salga desnudo y herido como la gente hijo de Seba, que se consiguieron un buen endemoniado y dijeron, qué fácil lo hace Pablo. Vamos a probar cómo hacemos. Y fueron para allá y dijeron al demonio, os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Y dijo el demonio, a Jesús conozco y sé quién es. Para ustedes, ¿quiénes son? Y dice la palabra que el endemoniado le cayó atrás a aquellos hipócritas y les quitó, dice la Biblia que les quitó la ropa y los hirió. Qué feo se veía. Para plantar hay que ser cristiano. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo quiero que todos los hombres machos que estén aquí digan, yo estoy enamorado de Jesucristo. Como que se me acomplejaron. Que digan los hombres varones, estoy enamorado de Jesucristo. Dice Joito, de Emilio. No, de Emilio no, eso es aparte, pero de Jesucristo, hijo. ¿Cuántos aquí están enamorados de Jesucristo? Hermanos, estoy predicando unos mensajes en estos días que no caben en las paredes, porque este mensaje no es para las paredes. Quiero que entiendan que la iglesia debe desbordar las paredes del templo y que venimos aquí como la gasolinera a llenar el tanque para después ir allá a ser plantadores de la palabra de Dios. Encienda una luz, haga que la luz brille. Los ángeles reclaman, ¿por qué no predicamos tú y yo? Ellos quieren hacerlo y no pueden. Es a nosotros que se nos encargó. Ahora cuando salga por la calle, consígase a una persona y hable del Señor. Mañana lunes diga, yo me voy a acostar, conocí esto y voy a acabar ya el mensaje. Una persona dijo, pastor, prometí a Dios no acostarme cada noche sin por lo menos durante el día que Dios me dio hablarle, aunque sea a una persona, del amor de Jesucristo. Qué linda meta para que la hagamos todos. No voy a dormir en la cama tranquilo. Si yo pude hacer algo para que un alma no pasara la eternidad en el infierno, y Dios me puso la persona para que le hablara y no fuera eternamente al infierno, y yo no le hablé aunque lo sentí, ¿cómo me voy a dormir tranquilo si yo pude colaborar y Dios me dio el don de decirle a otros el evangelio y no lo hice? Dios te ama, iglesia, y te va a usar. Y Dios nos va a usar a todos nosotros como plantadores de la palabra de Dios. El mundo necesita oír el evangelio otra vez, frente a frente, con el evangelio en tu boca, como plantador de la buena semilla en una buena tierra que el Señor te va a poner delante. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Oh, he decidido seguir a Cristo. Pónganse de pie. No vuelvo atrás. No vuelvo. Ya voy a acabar. Solamente voy a orar por ustedes. Ay, yo he decidido seguir a Cristo. He decidido
seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Inclinen sus cabezas un momentico, santos hermanos y hermanas. Si alguna persona es primera vez que viene aquí a Monte de Sión esta mañana y usted quiere ahí en el banco, en la silla, escapar por su vida y ser salvo, dígale estas palabras. O si me ves en el video o estás viendo el culto en vivo por televisión y quieres que tus pecados sean borrados e ir al cielo por la eternidad, dile estas palabras sencillas. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo a morir por mí en la cruz. Hoy te recibo como mi Salvador y mi Señor, y te pido que me perdones mis pecados y te doy entrada a mi corazón. Por Cristo, amén. Levanten las manos todos los hermanos preciosos que están aquí esta mañana. Señor, levanto mis manos junto con ellos y te pido lo que yo sé que todos están ahora deseando que se pida. Danos habilidad. Se escucha un murmullo de gente. Dame habilidad para todos los días predicarle la palabra a alguien. Dame habilidad para decirle a muchos que solo Cristo salva. Dame la decencia, la educación formal. Dame la habilidad. Dame el amor por el ministerio. El amor por la semilla maravillosa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dame, Señor, el amor por la tierra. El amor por la gente. Dame una pasión. Dígaselo conmigo. Dame una pasión por el mundo perdido, para que yo no me calle la boca, sino como tú le dijiste a Pablo en Corinto, habla y no calles. Que tú levantes, querido Padre, una iglesia que sabe que nos has encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y que este mismo día domingo vayamos a algún lugar, si tú lo permites, en nuestro andar, y le digamos a alguna tierra: mira, tengo una semilla para plantarte en el corazón. Y como plantadores plantemos el evangelio en los corazones que ya tú hayas preparado para recibir la palabra. Por favor, perdona cualquier morosidad en nosotros, Señor, en plantar, y danos el gozo de en el cielo ver a algunas personas que le plantamos la semilla y la semilla germinó.